Quiero continuar con el tema que arrancamos el domingo anterior, mirando allí en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5. Y a este mensaje le puse el título: el cristiano agradecido confía en la voluntad de Dios. Sin importar las circunstancias, cualquiera sean ellas, el cristiano sabe que puede confiar en Dios. Hay una convicción interna que ha sido desarrollada por el Espíritu Santo en esa intimidad con Dios a través de su palabra y todo lo que el Señor manifiesta a nuestros corazones. Esa es la razón por la cual el cristiano sabe que puede confiar en Dios. El texto clave, recuerdan, el domingo pasado fue 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el cual dice: dad gracias en todo. Y como decíamos el domingo pasado, todo es todo, nada queda exceptuado. Por eso es bueno considerar esto que les dije antes, sin importar las circunstancias. El cristiano sabe que puede confiar en Dios y por eso puede dar gracias en todo. Pero además, Pablo dice que esto es bueno, que tengamos un corazón agradecido, porque esta, dice allí Pablo, es la voluntad de Dios. Así que cuando nosotros somos agradecidos, a Dios le agrada. Dios se alegra. Y Dios en verdad destaca esa actitud. Ahora, todo esto acontece, dice Pablo, como algo que de parte de Dios ha sido claramente señalado sobre nuestras vidas como un depósito que lo podemos realmente alcanzar en plenitud a través de Cristo. Ese depósito de gracia, de bendición, de misericordia, que en Cristo nos lleva siempre a ser agradecidos. Por eso Pablo decía: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que en Cristo siempre tenemos razones para alabar, bendecir y dar gracias y gloria al Señor, porque Él es bueno y es fiel. Aleluya. Ahora, la lectura bíblica está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Por favor, acompáñenme allí. No voy a ser muy extenso. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿La madre y hermano de quién? De Jesús. Y quedándose afuera, mandaron llamar. Versículo 32. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Imagínense, viene alguien de la familia, está usted en una reunión y de pronto le anuncian esto, que allí la familia está para encontrarse con ustedes. Y yo creo que en la mayoría de nosotros inevitablemente va a surgir la cuestión de prioridad, porque la familia
debe ser siempre lo primero. Pero en este caso había un concepto espiritual que el Señor quería sacar a la luz. No es que Jesús no honra a la familia, pero este concepto espiritual hace que en verdad la familia esté unida a Dios, alineada con el propósito del cielo para el hogar, y podemos disfrutar de toda la bendición que Dios ha dispuesto. Y entonces Jesús, ante esa situación, responde, versículo 33, respondiéndoles al mensajero que le trajo la noticia. Dice, respondiéndoles Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pregunta. ¿Jesús ignoraba quién eran su madre y sus hermanos? No. Los conocía perfectamente. Bueno, acá tenemos ya un dato muy importante, ¿no? Que destruye la doctrina de la Iglesia Católica en la Mariología. María no permaneció virgen. Ella tuvo otros hijos. Y Jesús lo sabía perfectamente porque Él convivió bajo el mismo techo con su familia. Los conocía perfectamente. Ahora, Jesús hace esta pregunta y lo que está ahí queriendo provocar es la reacción. Porque cuando uno escucha una frase como esta, parece ser muy contradictoria, ¿no? Porque seguramente que entre esa multitud había muchos que conocían el pasado de Jesús, el tiempo donde Él había crecido y trabajado en el ambiente del hogar y había desarrollado cualidades y también adquirido talentos en el oficio como carpintero, trabajando al lado de su papá. Pero Jesús tenía un propósito. Había una verdad espiritual que tenía que ser manifestada. Cada ocasión en la cual Jesús tenía oportunidad de hablar a los que le rodeaban, Él sabía que era la ocasión para dar una bendición a través de la palabra que iba a manifestar en el corazón de ellos un llamado del cielo a algo que es relevante. Y entonces el versículo 34, Jesús dice, y mirando en torno a los que le rodeaban, a los que estaban sentados en círculo, y a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿A quién señaló como su madre y sus hermanos? A los que estaban ahí rodeando, los que estaban ahí sentaditos escuchando lo que Jesús tenía para decir. Y entonces Jesús cierra esta declaración de una verdad espiritual potente diciendo, versículo 35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Ahora lo voy a parafrasear. Jesús dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi íntimo, mi cercano, aquel en el cual yo puedo confiar y en el cual encuentro motivo para regocijo. Jesús se deleitaba en tener personas con las cuales poder entregar
un tesoro que venía del corazón del Padre y que iba a tener un significado especial porque iba a manifestar en su vida propósito eterno. Y ese propósito eterno Jesús acá lo está encerrando en una declaración muy potente. Y es la necesidad, si queremos en verdad caminar cerca del Señor, de entender lo valioso que es conocer, recibir y estar pronto para reaccionar haciendo la voluntad de Dios. Eso es fundamental en la vida del cristiano. Algunos años después de ese momento en que Jesús estaba allí con esa multitud y entregó esta palabra, cuando ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido a la diestra del Padre, ya habían pasado unos años de este momento. Sin embargo, en ese tiempo en donde Jesús ya estaba allí en la gloria con el Padre, la iglesia aquí en la tierra empezaba a extenderse en todo lugar donde había gente. En todo lugar de la tierra donde había alguien viviendo. La iglesia empezó a extenderse por la llegada de aquellos primeros discípulos que habían sido testigos de la obra de la cruz y habían sido impactados por el mensaje de Pentecostés. Así que después de la muerte de Esteban, ellos fueron desparramados y fueron llevados por los caminos que Dios claramente los tenía identificados, y ellos, buscando hacer la voluntad de Dios, se dejaban llevar por el Espíritu. Es así como se estableció una iglesia fuera de Israel. Sabemos que la iglesia cristiana no nació en Roma. Nació en Jerusalén. Y bajo la sombra de la cruz, ahí se estableció el fundamento de la iglesia. En un monte allí en Israel conocido como el Monte Calvario. Allí se puso el cimiento de la iglesia primitiva. Pero esa iglesia, conforme al mandato de Dios, empezó a salir llevando el mensaje del Evangelio en los lugares donde aún todavía no había llegado. Y uno de esos lugares es allí al norte, Siria, arriba de Israel. ¿Se acuerdan que hubo un presidente que era sirio? ¿Lo recuerdan? Carlito Saúl. Era sirio. Bueno, de esa región, era Antioquía, ahí llega un grupo de estos que fueron desparramados. Y estos que llegan allí eran gentiles, pero habían experimentado el Pentecostés. Así que, cuando ven la oportunidad, la ocasión, empiezan a predicar el Evangelio y se constituye en Antioquía, fuera de Israel, una iglesia poderosísima. Dice que multitudes se congregan y la mayoría de ellos eran gentiles. Fue tal el crecimiento, el impacto que el Evangelio produjo en esa región, que la iglesia madre en Jerusalén, repito, no en Roma, en Jerusalén. Tenemos que tener bien claro la historia para poder identificar cuáles son nuestros orígenes. La iglesia madre en Jerusalén dice: tenemos que enviar a alguien que ya está preparado para sostener esa obra. Y entonces eligen a un hombre que la Escritura dice era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Lleno del Espíritu Santo.
Yo sé que todo lo que sucedió esta mañana fue parte de Dios. Imagínense y él acordándose un coro de tantos años atrás y trayendo a la memoria. No sé si ya lo habrá estado practicando o ahora simplemente vino todo, pero eso lo hace Dios. Yo no me hubiera animado a hacer eso, pero evidentemente el Espíritu Santo te impulsó. Y qué linda letra que tiene. Y ahora, como la tengo a la cantante en mi casa, bueno, es una forma de decir. Digamos que la tengo transitoriamente, sábado y domingo y la mañana vuelve a ser otra cosa. Pero le voy a tener que exigir que me cante, porque quiero conocer y decir, la verdad que no, si alguna no escuché, no me la acordaba. Muy linda la letra, ¿no? Espectacular. Y lo mandan allí a Bernabé. Y Bernabé cuando llega y ve lo que era eso, se asusta. Dice, no puedo solo. Bernabé conocía el testimonio de alguien que se había convertido y que venía del judaísmo, que había sido terrible en el judaísmo, Saulo, el que después llegó a ser, por favor si alguien puede pasar un poquito abajo porque tengo la boca así, el que después llegó a ser el apóstol Pablo. Bernabé se acuerda de él y dice, voy a buscarlo a Saulo. Habían tenido relación. Bernabé fue el que se encargó de presentar a la iglesia. ¿Por qué? Porque como Pablo había sido tan feroz en su determinación de perseguir a la iglesia, todos le tenían temor. Aunque eran cristianos, le tenían temor. No se asuste cuando tiene temor. Es parte de la experiencia de la vida para crecer. El temor nos puede librar de muchas cosas. Lo único que no tengo que permitir es que el temor ponga lazo en nuestra vida. Pero el temor muchas veces es consecuencia de la acción de algo que en esta mañana les iba a hablar mucho más, pero lo voy a reducir, y que tiene mucho que ver con algo que mayormente no le prestamos atención, pero que es decisivo en nuestra vida para poder entender, recibir y andar en la voluntad de Dios. ¿Saben cómo se llama? Es un elemento que está allí muy escondidito en el alma. Dios en su sabiduría lo colocó, porque Él sabía para qué iba a ser. Ese elemento se llama conciencia. Conciencia es algo que interiormente cuando yo hago lo malo, me está diciendo, ¿qué te pasa a hacer? Tengo unos vecinitos, a la hora de mi casa son terribles. Y últimamente me estuve enojando mucho con él. Pero después que me enojo, sé que la conciencia me está diciendo, cuidado por dónde estás yendo. Es un elemento fundamental en nuestra vida y no le damos atención. Y eso es lo peligroso que es. Si queremos amar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a valorar aquello que de parte de Dios nos puede dar en nuestra vida interior, precisamente en el alma, para que así la conciencia dé testimonio. Vuelvo a lo que le estaba diciendo antes. Bernabé dice, necesito ayuda. Y sale raudamente. El siervo que está comprometido con la obra de Dios y entiende hacia dónde va la voluntad del Señor, no se demora. El miércoles mismo la enseñanza de Abraham. Tremendo. Algún día lo voy a compartir un día domingo, porque
la congregación de miércoles no suele ser la misma el domingo. No quise hacerlo hoy porque hay muchos hermanos que hoy están y el viernes no vienen. Pero en algún momento lo voy a compartir. Y entonces Bernabé va hasta Tarso, que era la ciudad donde vivía Saulo. Ahí nació, ahí se crió, ahí creció, y luego, a los pies de un maestro de ley, aprendió la ley de tapa a tapa. Y habiendo visto la conversión genuina y real en la vida de Saulo, un hombre que fue transformado, pero de una manera radical, Bernabé dice: esa es la persona que necesito. Y se fue. Diligentemente, no demoró, fue a buscarlo, le dijo: por favor, vení a ayudarme. Y Saulo, por supuesto, era otro que estaba. Algunos dicen el primer amor. ¿Qué es eso? ¿Acaso el cristiano no tiene que vivir en el primer amor todo el tiempo? Ah, no, pero eso no es el primer amor. ¿Qué pasó, querido? ¿Dónde dejaste, en qué percha colgaste ese primer amor? ¿Saben por qué muchas veces nos pasa eso? Porque no le damos atención a la conciencia. La conciencia es un filtro fiel que Dios colocó en nuestras vidas. Y actúa de una manera clara y potente, de tal manera que no podemos hacernos lo desentendido. Es como cuando usted va por una calle, ¿no? Andar en el vehículo. Y está llegando al semáforo y ve que ya el semáforo empieza a hacer esto y dice: bueno, ya viene la policía y toda por arma a cruzar. Y a veces va tan embalado y mirás por el espejito y ve que el que viene atrás también va embalado, y dice: no puedo parar. Y cuando estás cruzando te cambió de amarillo a rojo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente la conciencia dice: ¿qué estás haciendo? No solo poner en peligro tu vida, sino poner en peligro la vida de los otros. Yo cuando voy con mis nietos más chicos tengo que tener mucho cuidado porque es muy obsesivo. Enseguida me llama la atención. Así que Saulo responde a la invitación de Bernabé y viene y juntos empiezan a ministrar, llevando a esa iglesia al propósito de Dios para su vida. Y ocurre algo que realmente fue extraordinario. Esa iglesia, en donde la mayoría de sus miembros no eran judíos, gentiles, la Biblia llama gentiles los que no son judíos, no la raza, gentiles, o también lo identifican como griegos, porque en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, el imperio que había prevalecido antes y que había difundido tanto su cultura que hizo que realmente penetrara en toda la tierra, eran los griegos. Y generalmente entonces griegos y gentiles son términos sinónimos. Pero lo cierto es que allí en Antioquía la mayoría de la iglesia no eran judíos, eran gentiles. Y la iglesia, ¿dónde dijimos que nació? En Jerusalén. La gran mayoría eran judíos convertidos, nacidos de nuevo. Pero esta iglesia, la mayoría eran gentiles. Y ocurrió allí un hecho que quiero que lo veamos. Ahí Manuel lo va a poner. Hechos capítulo 11, el libro de Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Un hecho que destacó a la iglesia como tal. La iglesia no se destaca por su título, por su nombre, por su edificio, por su obra social. La iglesia tiene un concepto fundamental a través del cual Dios le da honra. Veamos allí la palabra. Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Por supuesto, ahora tenía que hablar. Y como decirle: Saulo, te necesito. La
respuesta es que Saulo aceptó el vino y se reunieron con la iglesia allí en Antioquía por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Vamos a ver qué es un discípulo. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Y la palabra destaca, dice, por primera vez en Antioquía. Claro, porque pareciera que estaba cayendo por tierra un paradigma social de la época, y es que pareciera que todo lo que tenía que ver con Dios estaba conectado con los judíos, pero ahora empieza a revelarse que lo que tiene que ver con Dios no necesariamente está conectado con el judío, porque hay una obra superior que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús, el Señor. Y dice que los discípulos, es decir, la iglesia, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se destaca la iglesia? Porque ella refleja el testimonio de Cristo. Por eso podemos decir que el cristiano es el discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo es un seguidor, en este caso, de Cristo. Su vida, la vida del discípulo, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque no anda en la oscuridad, no anda a tientas probando a ver qué pasa, sino que se mueve con seguridad por un camino donde hay bien de parte de Dios y vida eterna completamente asegurada en Cristo Jesús. Cuando pienso en esto, me vino a la memoria algo que contaba mi esposa. Yo ayer salí de acá, vine a la iglesia, estuve hasta cerca de la una, ahí me llama mi esposa. Me dice, venite porque Néstor se descompensó y quiero que estés con Valeria. Así que acá. Cuando llegué a la casa, estaba bajando, ya mi esposa había llamado a Esteban, ella movilizó ya todo el ejército. Y estaban bajando con Néstor, porque ya Néstor, como decía mi esposa, ya se lo estaba recuperado hasta el punto que hizo uno de los chistes que él suele hacer, porque nos mirábamos a ver quién le llevaba. Yo tenía el vehículo afuera, le digo a Esteban, si querés llevar alguna camioneta, digo yo, y Néstor le dice, si quieres manejo yo, ya se notaba que había reaccionado. La cuestión es que nos subimos en el auto. Y todo el camino, porque Valeria le hace subir a su esposo en el auto que ella tiene. Néstor se sienta adelante y Valeria abre la puerta y digo, ¿por qué no? La camioneta no, me subí Néstor. Me subí yo hasta todo el tiempo, todo el camino. Fui mirando a Valeria. Y veía el rostro de una mujer que, aunque por dentro te quebrantara, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. No dudaba, se movía con total diligencia y andaba a un ritmo que era lógico. Pero le miré el rostro y dije, qué firmeza. Eso me impactó. Hoy creo que ese tiene que ser el testimonio del cristiano. No vacilar, aunque a veces las circunstancias nos superan y parece que no tenemos las fuerzas.
encontramos con un Dios todopoderoso. El cristiano, ese discípulo de Cristo, es uno que ha nacido de nuevo. Sabe quién es su Señor. Conoce a su Padre Celestial. Confía en su Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para el cristiano, la palabra de Dios es la lámpara que ilumina sus pasos y es el faro que alumbra el camino. Al conocer a Dios, el cristiano siempre busca al mismo tiempo conocer, entender y hacer la voluntad de Dios. En ese proceso el cristiano tiene que estar ocupado toda su vida. ¿Cuál es entonces la primera materia en la cual tenemos que estar ocupados? En conocer, entender y hacer la voluntad de Dios. Ese es un proceso de conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios y qué hace Dios. Y ese proceso lleva toda la vida. El continuo aprendizaje. Yo sería muy presumido si dijera: mire, hermano, yo ya lo conozco a Dios porque me leí varias veces la Biblia tapa a tapa. Error. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa y seguir ignorando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese proceso de conocimiento de Dios va a comenzar en el momento en que nos encontramos con Él y se va a extender durante toda la vida. Será de un continuo aprendizaje. Y tengamos presente esto: el alma en ese proceso, el alma en ese proceso es la cámara interior de nuestra vida en donde se toma la decisión. Ni vos ni yo somos muñequitos manejados por un hilo por Dios, que viste como los vestidos que lo mueven y hablan y qué sé yo. No. Dios nos ha dado el libre albedrío, no lo ha anulado. Pero Dios, que nos conoce muy bien, Él previó aquellos acontecimientos que en la vida iban a significar muchas veces un motivo de tropiezo. Y ya le voy a decir por qué. El cristiano verdadero conoció el amor de Dios. Porque es a través del amor de Dios que venimos a Él. Su amor se reveló. No lo merecíamos, pero el Señor nos salió al encuentro. Algo sucedió que nos quebró. Pero eso no significa que tu vida ya ha sido completamente quebrada. Hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando. Por eso dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Y acá el tiempo es fundamental. Y yo sé que en esto el tesorario nos podría dar una lección después también. El Pablo dice: he aquí, todas son, no dice fueron, todas son hechas nuevas.
Esto significa que hay una experiencia de transformación, de cambio, que debe ocurrir. Porque si no ocurre, algo está sucediendo en la cámara interior que está haciendo una especie de aborto a la intención de Dios. Es como un sabotaje contra la voluntad de Dios. Y Dios no quiere saboteadores, Dios quiere discípulos. Por eso Pablo rogaba a los romanos, os ruego, Romanos capítulo 12, versículo, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjense qué bueno que es el apóstol Pablo. Qué bondadoso. No apela a una obligación. Dice, os ruego por la misericordia. ¿Hay alguien aquí que no ha experimentado la misericordia de Dios? Ahora Pablo dice, por esa causa, por lo que la misericordia de Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué dice después Pablo? Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben qué significa eso? El culto que le das a Dios con el entendimiento y la voluntad aplicada a esa razón que honra a Dios. Culto racional. La decisión la tiene el discípulo. La gracia y el poder de Dios. El cristiano verdadero conoció el amor de Dios y busca agradarle haciendo la voluntad divina. No hay otra manera, hermanos, de agradar a Dios. Y algunos me van a decir, sí, hermano, fíjese que Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, yo tengo fe. Sí, está bueno. Pero si tu fe no va acompañada de la obediencia que anhela hacer la voluntad de Dios, lo vimos miércoles, tu fe es incompleta. Pero cuando la fe está unida a la obediencia, fe y obediencia siempre andan juntos, y todo lo que haces en fe y en obediencia se transforma en un acto de adoración. Por eso ahora, recuerdan lo que tuvieron miércoles, cuando va camino al monte, Dios le dice, tenés que ir ahí con tu hijo, el único, el que ama, Isaac, por si no te das cuenta, te lo digo claramente, y allí tenés que ofrecerlo en holocausto. ¿Sabes lo que era un holocausto? Algo que se colocaba en el altar donde se quemaba la ofrenda completamente. El holocausto no quedaba nada, se quemaba todo. Y Abraham sabía lo que eso significa. Por eso Dios dice que en la fe de Abraham se puso en evidencia el amor del Padre que lo abrazó todo el tiempo, porque Abraham, aunque durante 3 días, el tiempo que duró caminar hasta ese lugar donde iba a presentar el holocausto que estaba manifestado en la vida de su hijo, él estaba seguro, plenamente convencido de que ese Dios que lo había llamado y que lo estaba probando en esta condición es poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Y es por eso que Abraham nunca separó su fe de la obediencia y se dispuso hasta el final del camino. Y cuando llegan al pie del monte, le dice a sus siervos, los criados que le acompañaban y le ayudaban, quédense aquí, porque ahora el resto del camino solamente nos compete a Isaac y a mí. Nosotros vamos allá, adoramos a Dios y volvemos otra vez. Y Abraham sabía que tenía que ir a ofrecer los campos. Sin embargo, dice, vamos allá, adoramos y volvemos, regresamos.
El cristiano verdadero, ya estoy terminando, conoció el amor de Dios y busca agradarle haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo. Pero eso no siempre ocurre de manera completa. Y esa es la razón por la cual yo esta mañana les quería hablar de la conciencia. Pero vamos a ver otro mensaje. Me invita a traer. Les largo esta frase para que entiendan la importancia de la conciencia. Lo peor que nos puede pasar como cristianos, bien intencionados, cristianos bien intencionados. ¿Qué significa eso? Cristianos que buscan hacer la voluntad de Dios. Lo peor que nos puede pasar como cristianos bien intencionados es pretender que la voluntad de Dios se alinee con mis pensamientos y mis proyectos. Esa es la razón por la cual Dios, conociendo anticipadamente cuál es la actitud de nuestra naturaleza caída, esa que recibimos de Adán y en la cual constantemente pecamos, para evitar que ese proceso se repita una y otra vez y traiga quebrantamiento y desánimo y tristeza y dolor y abatimiento y agotamiento y desesperanza. Dios dice: voy a poner en el alma un atributo que es esencial, y ese atributo tan pequeñito se llama conciencia. Pero aunque sea pequeño porque no se lo ve, está latente en nuestra vida y tenemos que prestar atención. Aleluya. Yo quiero, hermano, bendecirlo. Sé que esto le va a dejar con deseo de más, pero en su intimidad, dale lugar a Señor. Deja que el Señor te ministre, sin poner algún elemento allí delante como un condicionamiento. Deja que el Señor te ministre abiertamente, como Él quiera. Por eso Pablo decía: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo y aceptable delante de Dios. Y eso es algo que lo podemos hacer